Empezamos entonces, como les decía, con la unidad 2. La unidad 2 de planeamiento, que es resultados económicos y financieros empresariales o de la empresa. Y vamos a ver de qué se trata esto de resultados económicos y financieros. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Para qué están? Ya hemos hablado en la primera clase y en la anterior que en una empresa agropecuaria, como cualquier otra empresa, el objetivo es aplicar los factores de la producción para producir bienes y obtener ganancia económica, ¿sí? Salvo algún puñadito de organizaciones, que no podemos llamar las empresas. Ojo, no es peyorativo, porque por ejemplo un club es una organización, no una empresa, que realiza actividades, pero su objetivo no es obtener ganancia, su objetivo es otro. Por eso le digo, un puñadito de organizaciones, que serían los clubes, serían las cooperativas, pero hasta ahí no más, porque si bien la cooperativa como organización no debe generar lucro, no debe obtener ganancias, los eh, socios, los participantes, sí tratan de obtener ganancia. Entonces ahí estamos en una cuestión, incluso si la cooperativa logra ganancia, debe invertirla o repartirla entre los socios. O sea, estaría ahí en un lugar en el medio, pero en general una empresa lo que busca es decir, bueno, a ver, tengo los factores de producción, capital, trabajo y tierra, y los aplico para lograr el mayor beneficio. Pero para hacer esto, y sobre todo para obtener ganancias económicas, tengo que planificar, tengo que planear, tengo que gestionar la empresa. Porque ya hemos visto cuando vimos empresa agropecuaria que eh, uno puede ser un gran productor, pero si no hace bien las cosas, por no planificar o por no planear las cosas bien o intentar hacer siempre lo mismo, por ahí no le va tan bien, no es un empresario. Entonces, acá hay que, justamente, lo que estamos buscando es aprender a pensar esto de planificar y de planear. Y necesitamos herramientas. A ver, y vamos a actividades normales. Si yo quiero tener el patio limpio y necesito mínimamente una escoba para barrer, o sea, es bárbaro, quiero un objetivo, que el patio esté limpio y necesito una herramienta, la escoba. Yo quiero ganar plata con mi empresa, necesito planificar, pero bueno, necesito herramientas. Y estas herramientas, vamos a tener herramientas técnicas, herramientas económicas y herramientas financieras, ¿sí? Estos son los índices o resultados. Algunos les van a resultar familiares, algunos otros no tanto, y algunos les van a resultar totalmente nuevos. Así que vamos a empezar a ver qué son estos tres grupos de resultados o de índices que podríamos tratarlo en este momento casi como sinónimos. Entonces, los resultados técnicos involucran parámetros productivos, que hay que manejarlos, que hay que conocerlos. Sí, sí, por supuesto, son importantes, son importantísimos. Lo vimos la semana pasada cuando mostrábamos la empresa, que teníamos la empresa separada como en dos. De un lado estaban todos los que eran resultados e índices productivos, y del otro lado los económicos financieros. Y dijimos, bueno, esto tiene que estar equilibrado. Tenemos que lograr esto, los resultados técnicos, mejorarlos para lograr mejoras en los económicos. No siempre esto va de la mano, pero bueno, los resultados técnicos los conocemos, los que estamos más involucrados en la parte productiva, los manejamos a cada rato y nos dicen y nos enseñan y nos recalcan, y ya lo habrán visto en cereales oleaginosos, lo vimos en cultivos hortícolas y frutícolas, los vimos seguramente los han visto en otras materias, en ganadería, y son, por ejemplo, en el caso de cereal oleaginoso, kilogramos de cereal o de grano por hectárea, kilos por hectárea, se, toneladas por hectáreas, quintales por hectárea. Los que están más para el lado de la costa del Uruguay, producción del Uruguay, Colón, habrán escuchado hablar de fanega o están más cerca de la producción de arroz, de fanegas por hectárea. Bueno, ¿qué son estos? Y son índices que me están mostrando
cuánto está rindiendo mi empresa, cuánto produzco. Son buenos y sí, son necesarios, digo, sí, pueden ser buenos, pueden ser malos, puedo mejorarlos o no, pero es un dato de mi empresa. En el caso de la ganadería de carne, hablamos de kilos de carne por hectárea, litros de leche por vaca, ¿sí? Eh, cantidad de huevo por día, eh, kilos de carne de pollo por, por crianza. Eh, tenemos muchos índices técnicos que nos sirven, sí, por supuesto, nos están mostrando un aspecto de nuestra empresa, que es justamente eso, es cómo está rindiendo técnicamente. Y me permiten compararla. ¿Por qué me permiten compararla? Y porque justamente estoy evaluando uno de estos aspectos, de estos factores de la producción, que es, a ver, cómo estoy invirtiendo bien, estoy haciendo las cosas bien. Si el promedio provincial de soja son 2.200 kilos, yo estoy sacando 2.500 de promedio y estoy bien. Ahora estoy sacando 1.500 y algo no lo estoy haciendo del todo bien. ¿Sí? Es un dato. Entonces, eso es importante conocerlo y manejarlo. Y vamos a ver de qué nos van a servir, que es el primer eslabón, para poder calcular los resultados económicos. Los resultados económicos nos permiten identificar y calificar a los factores que contribuyen. ¿Sí? Nos permiten analizar la gestión, pero también nos permiten analizar la gestión para atrás para ver si esto que estoy produciendo me está dando una ganancia, porque tal vez yo puedo estar duplicando el promedio provincial en producción de carne. ¿Sí? Los productores promedio producen tantos kilos de carne por hectárea y yo estoy en el doble. Pero ¿a qué costo? Y ahí estoy metiendo ya un resultado. ¿A qué costo? Que muchas veces lo decimos sin saber mucho qué implica. Bueno, para lograr esto, tengo que invertir mucho, estoy exprimiendo demasiado mis factores de la producción, entonces estoy gastando más de lo que produzco. Y bueno, esa es una de las cosas que tenemos que ir viendo y buscar ese equilibrio entre esto económico y lo otro técnico. ¿Sí? Me permite analizar para atrás o me permite planificar hacia adelante, a ver cómo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, me ayuda a tomar mejor las decisiones. Y como dice abajo, se constituyen a la base. Si yo conozco los resultados técnicos y puedo calcular los resultados económicos y puedo planificar. Puedo decir, a ver, che, puedo apretar un poquito más los resultados técnicos para mejorar, entonces voy a mejorar mis resultados económicos, o si aprieto acá, todavía puedo bajar un poquito mis resultados económicos porque sigo ganando plata y sigo mejorando. Ya vamos a ver de que no hay un solo aspecto a tener en cuenta cuando uno planifica, porque no es solamente aumentar los resultados técnicos, también eso tiene que ir acompañado por un aumento de resultados económicos y que a su vez van a estar, eh, van a estar relacionados con los resultados financieros. O sea, puedo apretar, puedo mejorar uno de los tres para lograr mejorar los otros dos, o tal vez bajar un poquito los resultados técnicos para mejorar mis resultados económicos. Y encima de todo esto, tengo que conservar mis recursos, tengo que conservar mis factores de la producción, fundamentalmente la tierra, porque de nada me sirve mejorar mis resultados técnicos o mantener mis resultados técnicos para aumentando mis beneficios económicos si no voy a lograr un equilibrio, si esto no va a poder ser sustentable en el tiempo. Lo que hablábamos hace en la otra clase anterior, creo, un par de clases, que yo le decía, eh, el problema del arrendamiento en la Argentina y que eh, los propietarios de campo piden por ahí arrendos muy altos y esto no deja que el productor pueda hacer una buena práctica agrícola. Entonces termina siendo un monocultivo, trigo-soja, sin incluir cultivos voluminosos como un maíz o un sorgo, a costa del suelo. El suelo se empieza a degradar.
hasta que llega un momento donde ese campo ya no sirve y se lo terminan devolviendo y el dueño del campo se encuentra con que sí, bárbaro, generó un montón de plata durante ciertos años, pero terminó matando la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque su recurso, el bien escaso, el recurso que hoy le falta a todo el mundo, no estoy diciendo todo el mundo como una cosa metafórica, no, no, en el mundo hoy la superficie agrícola se reduce cada vez más. Así que bueno, entonces el presupuesto económico anual no es más que un modelo matemático que contribuye a la toma de decisiones eh, sobre el plan de explotación anual que tiene que realizar una empresa. O sea, nosotros tenemos que hacer un plan. Fíjense que empieza a aparecer la palabra planificación, plan, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un plan. Entonces, para hacer ese plan tenemos que calcular estas herramientas, estos índices de resultados económicos y financieros. Bien, esto los técnicos económicos. Y los financieros, los financieros nos dan una idea de cómo va a fluir el dinero. El dinero es un bien más, el dinero es parte del factor capital, pero el dinero es el que nos permite eh, hacer frente a las exigencias. Hoy es el bien de cambio, por eso es importante y lo tomamos aparte, prácticamente como un bien distinto, pero es un bien. O sea, y se comporta como un bien, si ustedes ya vieron el mercado, vieron oferta y demanda, y ahí, no sé si hablaron, pero ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida de valor de un bien. Cualquier bien puede tener inflación. Pasa que, o sea, cualquier bien puede tener pérdida de valor. Lo que pasa es que cuando se trata del dinero hablamos de inflación. ¿Por qué hoy el peso vale cada vez menos? Porque hay cada vez más pesos y el dólar, los dólares que son contra lo que contrastamos son siempre la misma cantidad. Entonces, si yo tengo algo que tengo mucha cantidad, y va a valer cada vez menos, ¿sí? Entonces, eh, y por eso es importante el dinero también, porque era el bien de cambio. Yo no puedo ir a pagar, aunque sí se puede, legalmente se puede, pero si yo no puedo ir a pagarle el sueldo a mis empleados con bolsas de trigo o con terneros. Sí, pero porque después ese empleado mío tiene que ir a pagar otras deudas que se generó, tiene que ir al supermercado y no puede ir con un ternero abajo del brazo al supermercado a comprar los productos y pagarle con un ternero. Por eso se creó el dinero y por eso es importante. Y es importante y conviene, y lo separamos a los resultados financieros, porque me pueden hacer peligrar todo la estrategia, el plan que yo elaboré en mi empresa. Porque yo armo una planificación hermosa y digo, bueno, voy a sembrar soja, necesito tanto de semilla, fertilizante, voy armando todo, la cosecho, vendo, pero la siembro en octubre, la cosecho en abril, la vendo en mayo. ¿Y qué pasa entre octubre y mayo? Tengo gastos. ¿Con qué los afronto? Por eso, una cosa es planificar económicamente y otra cosa es también planificar financieramente. ¿Me conviene comprar todos los insumos al principio de la campaña o compro algo y lo pago a cosecha? El precio va a ser distinto. No es lo mismo que ustedes compren un pantalón hoy que lo vayan y lo paguen hoy a que lo paguen con tarjeta en 6 meses. El precio es distinto. ¿Por qué? Porque ya no estoy juntando el dinero hoy, sino lo estoy juntando dentro de 6 meses o cada mensualmente hasta 6 meses. Y en el medio yo necesito dinero. Y puedo hacer una planificación fantástica, económica, pero si no tengo en cuenta este flujo de caja financiero, me voy a ver en un problema. Porque si bien el dinero es barato, ¿sí? Vale poco,
mientras lo tengo en el bolsillo, pero cuando se lo tengo que ir a pedir prestado a otro, y estamos hablando de cuestiones legales, hay empresas que hacen una planificación fantástica y se encuentran a mitad de la campaña con que no tienen plata. ¿Y de dónde la saco? Y tengo que ir al banco. Y el banco vive de prestar dinero. Es una empresa que lo único que tiene es dinero y lo presta y cobra un interés por prestarlo y vive de eso. O sea, no es gratis ir a pedir dinero a nadie. Entonces, y si no, intenten pagar el mínimo de la tarjeta o financiense con la tarjeta de crédito. Los matan. ¿Por qué? Porque justamente tiene un valor. Y eso es otro de los temas que tenemos que aprender a calcular. Eso que se llama flujo de caja o cash flow, y que en realidad es, ¿tengo la plata todos los meses para pagar los gastos que me generan todos los meses o no la tengo? Si no la tengo que sacar de algún lado. ¿Y de dónde la saco? Bueno, de ahí va a depender, vendo algunas cosas anticipado, compro menos, invierto menos, produzco menos, ¿cómo manejo? Y eso es parte de esta planificación que tenemos que aprender a hacer. Bien, vamos a los resultados económicos. Los resultados técnicos, si quieren los charlamos, me los preguntan después o ahora o cuando quieran, pero eso queda para todas las otras materias que vinieron antes, donde les enseñaron de producción bovina, de producción de cereales, de producción de oleaginosos, de producción de frutas, de producción de hortalizas, ¿sí? Kilos por hectárea, litros de leche por vaca, kilos de carne por hectárea. Eso, si quieren, lo charlamos y lo vamos a charlar en algún momento, pero es harina de otro costal. Vamos a los resultados económicos que son los que nos interesan. Y fíjense esta escalerita que armé, porque en realidad el primer resultado va a ser el ingreso bruto. El ingreso bruto está formado por dos componentes, el margen bruto y los costos directos. El margen bruto está formado también por dos componentes, el resultado operativo y los gastos de estructura. El resultado operativo está formado por dos partes, el ingreso neto y las amortizaciones. El ingreso neto está formado por dos partes, costo de oportunidad de la mano de obra familiar y el ingreso al capital. Y el ingreso al capital está formado por dos partes, intereses, acá arriba, y la utilidad líquida. Fíjense, de todo este montonazo de plata que me entró, lo que a mí me va a quedar para ir a comprarme la gaseosa y el sándwich al fin de la campaña es este pedacito. Y este pedacito puede ser un poco más grande, un poco más chico, pero es este pedacito. Porque hay gente que no sabe o porque no puede o porque no lo entiende, empieza a meter mano a esto, empieza a meter mano a esto, empieza a meter mano a esto o no lo tiene en cuenta y termina gastando y aumentando y dice, uy, mirá cuánto gano. Y eso es una frazada corta. Yo me empiezo a comer estos resultados y en algún momento me va a pasar factura esta planificación. Bueno, vamos. Entonces saben que el ingreso bruto se obtiene multiplicando la producción total por el precio del producto. ¿Sí? ¿Cuál es el ingreso bruto de mi cosecha de soja? Y bueno, los 2.500, los 3.000 kilos de soja que saqué por hectárea, de última sembré 100 hectáreas, 3 toneladas por hectárea, por 100 hectáreas son 300 toneladas, por el precio de la soja hoy 126.000 pesos, 130.000 pesos, listo. Por esto, es ingreso bruto. ¿Sí? En el caso de una empresa, esto es para una actividad, soja. Pero una empresa agrícola, bueno, voy a tener que sumar el ingreso bruto de la soja, el ingreso bruto del maíz, el ingreso bruto del trigo y algún otro ingreso bruto que tenga, y tengo el ingreso bruto de la empresa. La suma de los ingresos brutos de las actividades parciales va a ser el ingreso bruto de la empresa. Que en algunas empresas es muy simple. Ganadería de cría, mi ingreso bruto va a ser venta de ternero. Y alguna vaca descarte, pero no mucho más de eso. Ahora, una empresa hortícola puedo llegar a tener 40. ¿Sí? Yo tenía un cliente que tenía 42 rubros distintos, o sea, producía 42 productos distintos en su huerta. ¿Sí? Lechuga, selga, perejil, 42. O sea que calcular, hacer una planificación sobre eso
no les voy a decir que es imposible, pero es complicado, es muy complicado. ¿Sí? Ya vamos a ver de que después cada vez se empieza a complicar más, porque hasta ahí ingreso bruto, y bueno, sí, está bien, ¿cuántos cajones de lechuga vendiste? Tanto, ¿a qué precio? Tanto, listo, multiplicamos, daba eso, le sumábamos la selga, la zanahoria, la remolacha, el perejil, y lográbamos más o menos un ingreso bruto. Hasta ahí íbamos más o menos bien, pero bueno, eso es el ingreso bruto. Eh, y fíjense que esto que parecía fácil, ahora lo vamos a empezar a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque el ingreso bruto porque primero, para calcular el ingreso bruto tengo que calcular la producción total. ¿Cuál es la producción total? Productos vendidos, hasta ahí vamos bien, productos comprados. O sea, le tengo que sacar a los productos vendidos, le tengo que sacar a los productos comprados, que me digan, pero pará, ¿cómo? Hay muchos productores, por ejemplo, como hablamos del caso de los terneros, que, eh, no sé, hay un vecino al lado que tiene 20 hectáreas, que tiene 2 terneros y que no va a salir al mercado a vender 2 terneros. Entonces, ¿qué hace este productor, que es un productor un poco más grande? Dice, no te hagas problema, Juancho, pasame los terneros, vendeme los terneros a mí, yo te los pago al precio del mercado y después yo los vendo. ¿Sí? O pasame los terneros, les pongo unos kilos más porque tengo pasto y los vendo. Entonces, a los productos vendidos tengo que restarle los productos que compré, que pasa en horticultura, pasa en fruticultura, pasa en ganadería, pasa en algunos tambos quesería, donde un productor un poco más grande que tiene la quesería le compra queso a algunos vecinos más chicos y vende para hacer un volumen de venta, ¿sí? Entonces, eso tengo que calcularlo. Y tengo que sumarle los productos consumidos. ¿Para cómo? Claro, porque una cosa muy típica que ocurre es un productor saca 300 toneladas de soja, vamos al productor anterior, 300 toneladas de soja, pero resulta que vende 297. ¿Cómo? Claro, se dejó 3 toneladas que las guarda como semilla para sembrar el año que viene. ¿Y que eso no lo tengo en cuenta? Y sí, es también producido. Si lo saqué del campo, si me lo guardé en los hilos, y lo tengo que tener en cuenta. Y eso es normal en casi todo, no en casi todo, no, en muchos cultivos agrícolas y en muchos cultivos y en algunos cultivos hortícolas también, por ejemplo, en papa, en cebolla, en batata. No es significativo, pero sí, muchos productores en trigo y soja se guarda la semilla. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después la variación de inventario. ¿Por qué? Miren, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, vamos al caso anterior. Miren, salió redondito, 300.000 kilos, 300 toneladas. Yo vendo 300 toneladas, 300.000 kilos de semilla de trigo. Este ejemplo lo tienen bien desarrollado en el apunte, ¿eh? 300.000 kilos de trigo. ¿Compré algo de trigo a otro productor? No, 0 kilos. O sea que hasta ahí voy vendiendo 300. Pero me dejé 10.000 kilos para semilla, para sembrar el año que viene. ¿Por qué? Porque la tengo acá, sé lo que coseché, le hice todos los cuidados necesarios. Ustedes saben, le puse el fungicida para las enfermedades de fin de ciclo, para lograr un grano de buena calidad, pesado, con buenas reservas. Listo, tengo una semilla fantástica, mía, la conozco, sé qué variedad es. Listo, me dejé 10.000 kilos. O sea que ya no vendí 300. O sea, mi producción no fue 300, fue 300 más los 10.000 kilos, o sea, 310.000. Pero ¿qué pasaba? Resulta que yo tenía en silo bolsa 100.000 kilos de trigo y ahora me encuentro con que tengo 40.000. O sea, yo cuando sembré mi trigo en silo bolsas me habían quedado del año anterior 100.000 kilos de trigo. Y yo empecé a vender. Y resulta que hoy termino la campaña, termino de vender todo el trigo, ya no voy a vender más y todavía tengo un silo bolsa con 40.000. Pero pará, tenía 10.000, ahora tengo 40.000, quiere decir que hubo 60.000 kilos que desaparecieron y que no los produje este año, los produje el año anterior porque lo tenía guardado. Entonces, a los 300 que vendí, le sumo los 10, tengo 310, pero le tengo que restar los 60 de diferencia de inventarios o diferencia de stock o lo que sea. ¿Sí?
Esto es muy común que pase en cereales y oleaginosos. Me queda un resto en un silo del año anterior y lo vendo, pero no es de este año, es del año anterior. Entonces no lo tengo que tener en cuenta como para el ingreso bruto. O sea que yo vendí 300.000 kilos, pero en realidad mi producción este año fueron 250. ¿Sí? ¿Vieron cómo? En ese caso, no todo lo que vendí se lo puedo meter a este ejercicio. Este es otro caso donde en realidad también vendo 300.000 kilos, no, no compré nada, no me dejé nada porque en realidad ya la semilla es vieja, ya voy a comprar semilla nueva, algo que por ahí dicen los productores. ¿Y qué pasa con los inventarios? Yo tenía 40.000, ¿ves? ¿Se acuerdan que acá me habían quedado 40.000? Tenía 100.000, me quedaron 40.000. Entonces, estos 40.000 ahora se transforman en mi stock inicial. Pero resulta que cuando termina la campaña no tengo 40.000, tengo 60, o sea que hay 20.000 kilos más. Por lo tanto, esos 20.000 kilos que no vendí, que quedaron guardados en el silo, tengo que sumarlo a los productos vendidos. En este caso son esos 320, esos 300 más los 20 de inventario. ¿Por qué? Porque lo que tenía guardado aumentó. Entonces vendí 320.000 kilos. Por eso, ojo con estas cosas que pueden confundirnos cuando yo calculo un margen bruto o cuando calculo un ingreso bruto de mi establecimiento, porque estoy metiendo y mezclando cosas distintas, cosas que no deberían ser mezcladas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, el ingreso bruto no siempre es tan fácil de calcular, porque hay otra cuestión. Eh, Dijimos producción, que ya vimos eh, que, que, qué fue lo que pasó. Ahora bien, falta el precio. ¿Y cómo calculo el precio yo? Porque, a ver, estas 300 toneladas, si tienen idea de cuánto carga un camión cerealero, camión cerealero carga más o menos 30 toneladas. Entre 25 y 32, depende del camión, pero 30 toneladas. O sea que acá esto representa 10 camiones. Difícil que haya mandado los 10 camiones el mismo día a venderlo. O difícil que yo haya llamado a la cooperativa y dicho, che, vendeme todo el trigo que tengo. No, se han hecho seguramente distintas ventas. Vendí 100 toneladas a un precio, 200, 120 a otra, 80 a otro precio. ¿Cómo calculo el precio de venta? Y bueno, tengo que hacer una ponderación, que vamos a ver la semana que viene cómo es esa ponderación. Porque no puedo decir, bueno, tomo el promedio. Vendí a este precio y sumo los tres y divido por tres. Si es poquito, no va a haber grandes diferencias. Pero si es mucho lo que vendí, puede haber diferencias importantes en ese promedio, porque voy vendiendo a distintos precios y lo que corresponde ahí es que yo vaya ponderando, o sea, que vaya teniendo en cuenta el precio de acuerdo a la cantidad que vendí. Porque por ahí vendí, por poner un precio, a 150.000 pesos la tonelada el primer camión, 30.000 kilos. Pero resulta que después los otros camiones los vendía a 80. Justo agarré un negocio puntual y pude vender un camión. Entonces yo hago 150 más 80, me va a dar 230, dividido 2, ciento y pico. Y si yo le hago el precio promedio ponderado, van a ver que les va a dar mucho más cerca de 80 que de ciento y pico como daba. Entonces, eso también tenemos que aprender a calcularlo. Entonces, ese es el ingreso bruto. Con sus matices, vamos a ver algunos ejemplos después, la semana que viene, pero con algunas cuestiones y algunas consecuencias. Entonces, yendo al ejemplo anterior, vendí la misma cantidad, pero resulta que un año produje 70.000 kilos más que el anterior. Bien, ingreso bruto. Otro de los resultados eran los costos. Los costos de producción los podemos clasificar y tenemos que clasificarlos. ¿Por qué? Porque vieron que había dos. Para sacar el margen bruto
a los ingresos brutos teníamos que sacarle los costos directos. O sea, ¿qué son los costos directos? Bueno, primer diferencia que hacemos, que es según la variable independiente. Tenemos costos variables y costos fijos. Ojo, en todas estas clasificaciones nos vamos a encontrar con algún costo que vamos a decir, ¿y dónde lo meto a esto? ¿Sí? Porque los costos variables son los que son proporcionales a la cantidad de producción. Por ejemplo, la semilla. ¿Sí? Si yo siembro 10 hectáreas, necesito tantas semillas. Si siembro 100, voy a necesitar 10 veces más. Si siembro 20, voy a necesitar 20, el doble que para sembrar 10 hectáreas. O sea, es proporcional a la cantidad de producción. Esos son costos variables. Y los costos fijos son los que no dependen. Por ejemplo, y acá alguno va a decir, pero ¿cómo? Sí, el arrendo. Pero pará, ¿cómo el arrendo? El arrendo es un costo fijo. Si se van a lo que es legislación, no sé si ya tuvieron legislación, pero uno en el campo tenemos dos tipos de contrato para hacer uso de la tierra, arrendamiento y aparcería. Arrendamiento es un costo fijo. Hoy por hoy acá en la zona de aldea brasilera, los arrendos están en 10 quintales de soja. Yo, este es mi campo, son tantas hectáreas, yo quiero 10 quintales, o sea, 10 quintales es una tonelada de soja por hectárea. Después sembrale rabanito si querés, pero a mí me pagás eso. Entonces, ese es un costo fijo. Ahora bien, en el norte de la provincia, la tierra se alquila a porcentaje. Entonces se cobra entre el 22 y el 25% de la producción bruta. Es un costo variable, porque no es lo mismo que yo siembre trigo, que siembre maíz, que siembre soja. Lo mismo que saque 2.000 kilos de soja, que saque 3.500. Entonces es un costo variable. Fíjense, misma cosa puede ser variable o puede ser fijo. ¿Sí? Eh, no sé. Y algún. eh, depende cómo calcule la maquinaria. Puede ser variable o puede ser fijo. Primer cuestión que puede ser problemática. Pero entonces, no nos detengamos mucho acá porque en realidad lo que nos importa para el próximo resultado son los costos directos e indirectos. Costo directo, lo que yo puedo atribuir efectivamente a esa actividad. Por ejemplo, la semilla de soja. La semilla de soja es un costo directo de la actividad soja, porque no tiene nada que ver con el maíz. No puedo cargarle el costo de la semilla de soja al maíz porque no tiene nada que ver, es un costo directo. El fertilizante que uso en la soja, por más que sea el mismo que en el maíz, es un costo directo de la soja, no del maíz. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que sea insumo, los fletes, los gastos de comercialización y los arrendamientos. ¿Sí? Aunque los primeros, como les decía, todo lo que son insumos, fletes, son variables. Algunos gastos de comercialización también son variables. Y los arrendamientos, puestos así como arrendamientos, son fijos. Aunque en el campo se usa arrendamiento para todo. Campo arrendado, todo. Pero en realidad, una cosa es arrendamiento y otra cosa es la parcería. Y los costos indirectos son aquellos que no dependen de la actividad. Por ejemplo, si yo hago agricultura y ganadería, el alambrado, no puedo decir el costo del alambrado es de la ganadería o es de la agricultura. La camioneta del productor que usa para trabajar, no la camioneta que usa para andar los fines de semana, no, que cada vez son menos los que tienen dos camionetas, usan la misma. Pero bueno, pero la camioneta no es un costo directo de ninguna actividad, porque el productor la usa para ir al contador, para ir a comprar la vacuna para las vacas, para ir a comprar la semilla para la soja que le faltó, para ir a pagar una cuenta al banco. Entonces, es un costo indirecto. El galpón donde guardo la maquinaria, los corrales, eh, todas esas cosas son costos indirectos. Por ahora no lo vamos a usar, por ahora, pero son costos que lo vamos a tener que tener en cuenta en algún momento, porque por ahí vamos a ver que tengo empresas con costos parecidos, costos directos parecidos, con ingresos brutos parecidos,
pero con costos indirectos muy distintos. ¿Y cómo puede ser que a aquel le vaya mejor que a mí? Y bueno, tenés un parque de maquinaria muy grande, tenés un galpón demasiado grande, mucha estructura, muchos empleados. Bueno, todo eso es lo que tenemos que ir viendo por dónde lo atacamos. Y llegamos a la estrella, con la que más vamos a trabajar. El margen bruto van a ver que lo van a usar un montón, que es muy importante para tomar un montón de decisiones, y vamos a charlar un poquito del margen bruto. Entonces es una medida de resultado que permite estimar el beneficio a corto plazo. ¿Por qué? Porque hago ingreso menos costo directo. Tantos kilos de soja por tal precio, ingreso bruto. Menos lo que gasté para producir, margen bruto. Suena fácil, pero ya vamos a ver que no es tan fácil. ¿Sí? Pero y me permite a corto plazo. ¿Por qué? Porque me permite ver una actividad, o a lo sumo un año, porque no tengo en cuenta esos costos indirectos, no tengo en cuenta un montón de cosas, pero sí me permite, primero, ver qué pasó en cada actividad, dónde estuvo el problema, en qué perdí plata, en qué gané plata, en qué salí derecho, qué puedo mejorar y qué no puedo mejorar. O me permite comparar, tengo un campo, acabo de arrendar un campo nuevo. Bueno, ¿qué hago? ¿Trigo soja? ¿Soja de primera? ¿Maíz? ¿Sorgo? Qué complicado. Entonces, ¿y el suelo para qué da? Y mira, no es un suelo muy bueno. Entonces, saquemos la soja de primera, saquemos el maíz, pero ya todavía me está quedando trigo, soja, sorgo. Y bueno, hay que empezar a ver todas las otras alternativas y hacer un margen bruto a ver qué me conviene. Eh, Como dijimos, podemos usarlo para analizar una actividad que ya realizamos, para ver cuánto beneficio generó, por qué anduvo mal, por qué anduvo bien, o puede ser utilizado, como hablábamos, para planificar, para ver cómo invierto o cómo manejo mis factores de la producción para este caso. Porque ya vamos a ver, y los que están un poco familiarizados con el campo, que tal vez me convenga diversificar. Pero ¿cómo diversificar? Y sí, yo tengo una sembradora que puedo sembrar maíz, soja y sorgo, pero puedo sembrar cierta cantidad de hectáreas. Entonces, si yo tengo que, para poder sembrar todo soja, pagarle a otra persona, a un tercero, para que me siembre una parte, y capaz que esa soja no sea tan rentable como si yo hago un poco de maíz, un poco de soja, con mi misma máquina, porque el costo va a ser menor. O incluso hago trigo soja, porque la soja de segunda la siembro en noviembre, empiezo con un poco de maíz en septiembre, en octubre siembro la soja de primera, en noviembre siembro el sorgo, y fin de noviembre, diciembre la soja de segunda. Entonces, mi máquina full, la super amorticé, la super pagué, no gasté de más, si bien hay un costo de la maquinaria propia, pero no gasté, no es lo mismo que lo que le tendría que haber pagado a un tercero, y diversifiqué. Y de esa forma me terminan saliendo los márgenes muy parecidos, que si hubieras tenido que poner plata para sembrar parte de la soja, ya no hubiera sido tan rentable. Eh, Esto que estuvimos hablando se usa muchísimo y se usa para explicar un montón de cosas y se usa para tomar decisiones importantes. Eh, ¿Por qué hago trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja, trigo, soja? ¿Y por qué cuando hago el margen bruto es lo que más me rinde? Con lo que tengo es donde más plata saco. A veces se piensa eso. Y ya vamos a ver la semana que viene o más adelante que a veces, a veces el margen bruto solo no me termina de explicar algunas cosas. Pero pará, si el margen bruto del maíz da un poco más que el de la soja,
Y ahí es donde entra la otra vedette que vamos a ver dentro de un rato, el cash flow o el flujo de caja, que me dice, pasa que yo a la soja voy desembolsando casi todo el ciclo, plata. Y en cambio el maíz, el 80% del costo lo tengo al principio. Entonces cuando yo hago un margen bruto sin tener muy en cuenta eso, y los intereses de esa inmovilización de capital, de tener que comprar todos los productos al principio y pagarlos a cosecha, o pagarlos allá, pero no tuve la plata, y me termina haciendo de que la soja sea más beneficiosa. No, tal vez no es la que mejor margen me da, pero sí es la que mejor flujo de plata y financieramente me permite manejarme mejor. Pero bueno, son cosas que pasan, pasaron, pueden pasar. No sé si en este momento pasan o no pasan, habría que analizarlo, lo van a analizar ustedes, pero son decisiones que yo solamente puedo tomar con estos índices. ¿Sí? Bien, y entonces acá tenemos la secuencia para determinar el margen bruto. Fíjense, esto no es mío, esto se lo copié a otra persona. Pero, ¿cómo hago? Eh, ¿cómo determino el margen bruto a futuro? Esto está pensado para cómo hago para saber qué pasó, qué va a pasar, no qué pasó. Entonces, primero son los aspectos técnicos, que eso es importante. Voy a hacer, no es lo mismo sembrar una soja en siembra directa que en labranza tradicional. No es lo mismo sembrar una soja con mucho fertilizante que con poco fertilizante. No es lo mismo pensar en una soja de alto rendimiento donde voy a tener que aplicar sí o sí algún fungicida a una soja un poco más pobre sin fungicida. ¿Voy a resentir rendimiento? Sí, pero tal vez económicamente me sirva más o financieramente me sirva más. Entonces, yo una vez que conozco el lugar donde voy a sembrar y planteo mis aspectos técnicos, puedo hablar del nivel tecnológico, fíjense, fertilizantes, labores, agroquímicos, y esto me va a incidir directamente en los rendimientos. Los rendimientos, junto con el precio del producto, recuerden que el productor agropecuario es tomador de precio, no influye en el precio, es tomador, entonces, junto con los precios del producto, me van a generar el ingreso bruto. Por el otro lado, a nivel tecnológico me va a implicar los costos. Si yo pongo más fertilizantes, si pongo una semilla, uso un híbrido de punta, un híbrido simple de altísimo potencial de rendimiento, no es lo mismo que un híbrido triple de un potencial medio. Pero para poder definir eso, tengo que conocer todo esto y definir mi aspecto técnico. Entonces, el nivel tecnológico me va a definir los costos y los costos van a estar influenciados por los precios de los insumos. Precio de insumo, precio de producto están relacionados, que esos son los aspectos económicos y tengo que tener en cuenta cómo voy a vender, porque si yo voy a vender y miren la paradoja, que hoy por hoy no sé, no es tan así, pero hace unos 15 años era preferible en Entre Ríos bajar un poquito el nivel tecnológico, no sembrar un híbrido simple de punta que son maíces, hablando de maíz, son maíces de color más amarillento, lo habrán visto en el cereal oleaginoso, los maíces eh, de alto potencial de rendimiento generalmente son maíces amarillos con menos contenidos de carotenos, los maíces con mayor contenido de carotenos, más rojo, más colorados, son de menor potencial de rendimiento. Entonces acá lo que convenía era sembrar un híbrido de menor potencial, pero que fuera más rojo. ¿Por qué? Porque era lo que preferían los polleros, ¿sí? Los avicultores. Lo pagaban un poquito más. Hoy eso no es tan así, pero aún todavía siguen prefiriendo y pagando un poquito más cuando el maíz es más colorado. Y si es más colorado, no preciso tanto nivel tecnológico, porque mi potencial de rendimiento está más limitado. Yo lo que busco ahí es un producto más homogéneo, sembrado y cosechado a tiempo para que no se me moje, para que no se me llene de hongos y poder venderlo en su momento. Entonces el canal de comercialización también es importante. Y los mercados, la localización. ¿Para qué quiero yo un maíz de altísimo potencial de rendimiento si después voy a tener que fletearlo y la diferencia de rendimiento que puedo ganar un poco más me lo va a llevar el flete?
Pónganse sembrando en La Paz, a 300, 400 kilómetros de Rosario. Una locura pensar en un cultivo extremadamente voluminoso. Bajo el nivel, produce menos, bueno, veo si puedo vender algo por ahí a la vuelta, y si no, si lo tengo que fletear a Rosario, pero que no sea tan caro. Porque ojo, ojo, y acá viene el primer ojo de cuando hacemos cuenta. Y ustedes me dirán, pero escúchame, yo estoy sembrando maíz en Bobril y tengo la agrícola ahí en Alcaraz a 40 kilómetros, ¿por qué voy a tener que pensar en el flete a Rosario? Tómense el trabajo, llamen a la agrícola de Alcaraz. Alcaraz es un pueblo que está sobre la ruta 127 a mitad de camino entre Federal y Paraná. Llamen y digan, che, ¿cuánto vale el maíz hoy ahí? Y llamen a Diamante y digan, che, ¿cuánto está el maíz hoy ahí? Y van a ver que tienen un diferencial de precio. ¿Por qué? Y fíjense que Diamante está más bajo que Rosario. ¿Por qué? Porque Diamante dice, bueno, Rosario menos el flete. Eso es lo que pago acá. Y Alcaraz dice, Diamante menos el flete. El flete lo pagan siempre. No hay vuelta. Distintos en ganadería donde es un poco más estandarizado porque el consumo está más repartido, no hay un mercado centralizador tan grande como sería Rosario. Linier, pero Linier es más formador de precio que centralizador de la producción. Acá Rosario es todo Rosario y la diferencia de precio la tienen siempre, siempre. Salvo, como le decía, en el caso de maíz, que vendan a productores avícolas. Nada ilegal, totalmente legal. El productor avícola dice, bueno, mira, si viene en condiciones, yo te pago Rosario más un 5. Epa, ¿cómo Rosario más un 5? Sí, sí. No solamente te pago el precio lleno Rosario, sino que capaz que me lo tenés que fletar 40 kilómetros y no 300, y encima te pago un plus. ¿Por qué? Si el maíz es bueno, porque ellos lo tienen al lado, lo tienen disponible, lo pueden ir negociando, decir, che, mirá, mandame un camión por semana, no mandé todo junto, porque si no tienen que ir a buscarlo mucho más lejos y otra vez tienen que pagar el flete. Bien, el modelo ganadero es parecido, ¿sí? También las condiciones agroecológicas y organización de los recursos va a hacer que yo tenga los recursos forrajeros y las alternativas ganaderas. Si estoy en Gualeguaychú o Gualeguay, como está Desan, y si voy a hacer ganadería, no voy a hacer ganadería de cría, porque mis condiciones agroecológicas hacen que mi recurso forrajero sea muy bueno. No tengo pasto natural de monte. Voy a tener tal vez algunas praderas de alfalfa muy buenas, verdeos de avena, de sorgo forrajero, que entonces me van a permitir tal vez hacer una invernada. Entonces ya cambian los números, porque cambian los números, cambia la estructura, cambia la tecnología productiva. ¿Sí? Con los recursos forrajeros, la parte técnica es hacer un buen plan forrajero para después con las alternativas ganaderas hacer un plan ganadero. Y ahí voy a lograr, ¿sí?, el balance forrajero, la receptividad, la producción de kilos de carne por hectárea, la dimensión, el tamaño de la actividad, y eso es lo que me va a determinar los ingresos y costos. A priori, yo veo esto y veo esto y digo, esto es mucho más simple, y se pueden ver tentados a decir, voy a analizar una ganadería. Momento. Parece esto más fácil que esto, pero tiene mucho más aristas y mucho más matices. Piensen que si ustedes van a hacer Gualeguay pasturas, bueno, hago un verdeo de invierno, una avena, un verdeo de verano, un sorgo o una moa para arroyo y una pradera de alfalfa. Listo. Tres, bueno, son tres, para empezar, tres de estos. Porque cada verdeo, cada pastura, cada cosa cada forraje que yo siembre, tengo que darle prácticamente el tratamiento de un cultivo. Insumos de la siembra, maquinaria, eh, fertilizantes, herbicidas, insecticidas. Después tengo que agregarle el animal. O sea que prácticamente
Parece más fácil, pero prácticamente es sumar dos actividades en una. No es que no esté bien, no es que sea imposible, pero ojo, fíjense, miren, no se coman ningún paso de esto. Bien. Una aclaración, lo que decía, hay costos que el margen bruto no los tiene en cuenta. Los costos indirectos, ya los hablamos, que los costos indirectos, los costos de estructura o costos generales, eso en el margen bruto no están. Y que por eso el margen bruto no me permite analizar empresas. Es difícil utilizar el margen bruto para analizar empresas. Tienen que ser empresas muy, muy parecidas. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo tengo, por ejemplo, eh, muchos alambrados, hago ganadería, tengo muchos alambrados, corrales nuevos, tengo todas las instalaciones de cepo, huevo, todo nuevo, todo grande, todo sobredimensionado, es una cosa. Ahora, si yo tengo todo medio precario, es otra, y tal vez estoy obteniendo el mismo margen bruto, ¿sí? O algo medio parecido. El sobredimensionamiento de la mano de la maquinaria, esa es otra cosa que hace que aparezcan esos costos indirectos que no los tengo en cuenta. Porque yo puedo afectar los costos de la maquinaria, acá viene otra vez otra cuestión que vamos a aprender la semana que viene, ¿cómo calculo los costos de la maquinaria? Si yo tengo un tractor con una sembradora que me permiten sembrar 1000 hectáreas por campaña, pero volvemos al caso con el que empezamos, las 100 hectáreas de trigo, yo no puedo decir, bueno, toda la amortización del tractor, todo el deterioro del tractor son para las 100 hectáreas, porque no tiene sentido. Y ahí voy a tener que tomar un 10% del tractor, de todo el gasto del tractor, que está bien, muchos de esos gastos como mantenimiento, como los gastos de combustible, los gastos de mano de obra, sí son más medibles, pero después todo lo demás que son amortizaciones, reparaciones, eh, todos los costos de seguros, lo estoy metiendo en una máquina que me puede hacer 10 veces más de lo que está haciendo. Entonces, ese 90% de esos costos no puedo meterlos como un costo directo, tengo que pensarlo como un costo indirecto, porque si no me va a distorsionar todo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso no sirven los márgenes brutos, y hay que conocer esta limitación, no sirven para comparar empresas. Sirven para comparar alternativas productivas, sirven para comparar distintas actividades, pero no para comparar empresas. ¿Sí? Y esto hay que conocerlo, porque si no podemos caer en el error de decir, ah, mira, yo tengo este margen bruto y el vecino tiene un margen bruto mayor, por lo tanto, yo estoy ganando menos, a ver qué hace él, qué puedo hacer yo. Y capaz que él tiene que esforzarse por eso para generar una mayor utilidad líquida, que es lo último que aparece. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, lo que yo les decía el otro día, lo que hablamos el otro día, de que hay productores que salen a pagar arrendos muy caros porque necesitan sumar hectárea. Es este caso, porque entonces ellos, todos esos costos indirectos que puede llegar a tener otro productor, los licúan y los transforman en costos directos de la producción. Y de esa forma, por más que la utilidad sea poquita, terminan teniendo una utilidad, cosa que si fuera al revés no la tendrían, porque se llevaría todos esos costos indirectos muertos, parasitarios que no están aportando demasiado, que es solamente sobredimensionamiento. Por ejemplo, si yo tengo una estancia totalmente productiva, vamos de vuelta. Yo no estoy diciendo que hay cosas que estén bien y cosas que estén mal. Son cosas que pasan. Tengo una estancia de 1000 hectáreas, todo productivo. Lo único que hay es un puesto donde está el puestero y un par de peones y nada más. Todo lo demás es totalmente productivo. Ahora tengo otra estancia de 1000 hectáreas, esta ahí decimos, la podemos comparar, las dos hacen ganadería, pero resulta que tiene un casco histórico, el casco de la estancia histórico, porque resulta que ahí no sé qué pasó, que tiene 10 hectáreas y entonces ya está, hay una casa que era de los antiguos propietarios y que hay que conservarla,
y hay un parque que tiene que tener un encargado y 2 jardineros permanentes, y empiezo a tener una cantidad de costos que no me permiten comparar la primera con la segunda. Capaz que los márgenes brutos son los mismos, pero cuando quiero compararlo, no me cierra. ¿Por qué esta persona invierte y mejora y yo no puedo? Pero si tengo un lastre que, si no hago nada con eso, es un lastre, ahora si yo le pongo 2 dedos de frente y lo pienso y armo una pequeña emprendimiento, un pequeño emprendimiento de turismo rural y explotan mis utilidades. ¿Entienden cómo es la limitante del margen bruto? Y cómo me permite ver cosas, si bien no lo puedo aplicar directamente, me permiten ver cosas que me permiten generar nuevos ingresos. Bien, vamos al resultado operativo. ¿Qué es el resultado operativo? Es el saldo que tenemos al margen bruto, restarle los gastos indirectos. ¿Sí? Los gastos indirectos de estructura. ¿Está? Solamente de estructura. Todo lo que son instalaciones, todo lo que son administración, puede ser también administración, pueden ser algunas oficinas, galpones, todos esos costos indirectos, pero que están afectados a la producción, que no puedo decir, el galpón guardo la maquinaria de la soja. No, guardo la maquinaria. No sé para qué la voy a usar, la maquinaria. Entonces, eso, si yo al margen bruto le resto estos gastos, voy a tener un resultado operativo, que ahí es donde empiezan a diferenciarse las empresas. Ahí es donde empiezan a diferenciarse las empresas. ¿Sí? Si yo tengo un establecimiento que, y voy a decir, ya sé, Diego, una burrada, pero ¿qué pasa? Tengo un establecimiento donde tengo varios arroyos, varias lagunas, tajamares, qué sé yo, entonces tengo solucionado más o menos el tema del agua y no tengo que poner molinos ni bebederos y mis gastos de estructura van a ser menores que el vecino que, pobre, quedó en el medio de todo, no tiene acceso a ningún arroyo, tuvo que hacer molinos, aguadas, tanques australianos, bebederos, ¿sí? Tiene un resultado operativo menor que yo, que no tengo todas esas cosas. Y yo voy a decir una burrada porque si quiero hacer una ganadería eficiente y óptima, no debería utilizar aguadas naturales. Pero bueno, otro tema. Bueno, sigamos. Ya está quedando poco, porque estos son ya los resultados, estos son los más chiquitos, los que por ahí no los usamos tanto, no explican tanto. Bueno, hablamos de los resultados operativos que podríamos decir también que era el margen neto, y donde, ¿qué pasa? Descontamos solo los gastos en efectivo en el resultado operativo, no las amortizaciones del capital y mejora. Entonces, por eso, este resultado operativo, hablábamos de ese margen neto o ingreso neto o ingreso efectivo, porque no estamos teniendo en cuenta que no es que no tengamos que tenerlo en cuenta, puede ser que no lo tengamos así, pero el resultado operativo ya nos está dando una idea más fina de cuánta plata me está quedando como ganancia. Bien, y ahora sí, el ingreso neto ya es lo que a mí me queda en dinero, en bienes, todo lo que me queda una vez que cubrí todos los gastos directos, los gastos de amortizaciones, los gastos de explotación, los gastos indirectos, todos esos gastos ya los cubrí. Cuando ya cubrí todos los gastos, ese es mi ingreso neto. Acá tengo en cuenta los costos directos y los costos indirectos. Al ingreso bruto le saco los costos directos y los costos indirectos. Y este ingreso neto ya me está permitiendo conocer un poquito más. Con esto sí ya puedo empezar un poquito mejor a comparar empresas o a comparar distintos establecimientos. ¿Por qué? Porque ya me da una idea más fina de cuánta plata entra. Y me permite ver que por ahí mi ingreso neto es más bajo que el vecino porque justamente estos costos indirectos, estas amortizaciones, estamos teniendo algún problemita. Bien,
Otro índice es el ingreso al capital, que es el valor que queda para retribuir al capital invertido, ¿sí? Al capital inmovilizado en el proceso productivo. ¿Y cómo lo calculo? Al ingreso neto le resto un valor estimado que le asigno a la mano de obra del productor y su familia, ¿sí? Que no es poco. Ustedes piensen que la mayor parte de o muchas empresas agropecuarias, la mayor parte, y en algunos casos la única mano de obra que hay es la del productor y la familia. Y no se tiene en cuenta. Entonces hay que darle un valor a eso. ¿Cuánto vale? Si yo tengo a mi hijo, se queda trabajando en mi empresa, ¿cuánto tengo que retribuirlo? Mínimamente lo que ganaría si se va a trabajar a otra empresa y le pagan un sueldo. Mínimamente eso, o lo que valdría si él no está y tengo que contratar a un empleado o un peón. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, entramos ya a hacer, ahí en esta parte final es donde empezamos a cometer errores. ¿Cuánto le retribuyo? Entonces, una vez que yo tengo en cuenta esa mano de obra, esa retribución a la mano de obra familiar, puedo saber cuánta plata me queda para retribuir a lo que invertí. ¿Por qué? Porque también esto me va dando una idea de si el capital que yo estoy utilizando lo estoy usando bien o no. Y por ejemplo, eh, hoy por hoy, y esto explica en parte, pero no todo, el fenómeno ese que hablamos en algún momento de que la mayor parte de la agricultura en Argentina se da sobre campo arrendado. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, y cuando hagan los cálculos van a ver que, como se da, por ejemplo, acá en la zona que yo decía de Paraná, Diamante, Victoria, que los arrendamientos agrícolas son fijos y 1 tonelada fija por hectárea agrícola, y ese productor y ese dueño de campo nunca jamás en su vida va a pensar en producir. La renta saca mucho más dinero que si se pone a producir. Entonces, ahí está un tema. ¿Quién siembra su propio campo? Y el productor que siembra mucho. Entonces, siembro 1000 hectáreas, sembrar 1000 o 1100, ¿para qué arrendar las 100 mía? No, ya hago todo yo. Y entonces ahí sí saco un poco más. Pero el productor que tiene 50 hectáreas, 60, 100, saca mucho más dinero arrendándolo que quedándoselo. Entonces, si yo siembro un campo propio, tengo que cargar ese valor. Tengo que pensar en ese valor, porque si yo estoy diciendo, mirá, gané media tonelada, campo propio, sí, perdiste plata, porque si lo hubieses arrendado, hubieras ganado 1 tonelada. Ojo con eso, el ingreso, la retribución a los factores de la producción, hay que tenerlo en cuenta y es muy importante, porque si no, terminamos haciendo malos cálculos y tomando malas decisiones. Bien, y la rentabilidad entonces es la tasa de interés anual que se obtiene de los capitales inmovilizados. ¿Sí? Es el ingreso al capital expresado en porcentaje. O sea, esa plata que me está quedando, esa plata que después que pagué todos los costos directos, indirectos, que retribuí a la mano de obra, que saqué las amortizaciones, esa plata que me quedó. Bien, ¿cuánto es en porcentaje sobre todo el capital que tengo? Porque también hay que hacer ese número. Hoy, por ejemplo, y no es el mejor ejemplo, pero es lo que un contador les diría. Pero a ver, si voy, esa rentabilidad tuya es menor del 100%, y vendés todo y ponés plazo fijo. Si no es lo ideal, porque hoy los plazos fijos, la inflación, otro tema para charlar, pero no sería una locura, no sería descabellado. Porque si yo no estoy sacando lo mismo que una inversión mucho menos eh, problemática, una inversión mucho más insegura, porque si no me llueve no saco plata, si me cae un granizo no saco plata. En cambio, en el banco sí que voy a tener ese interés. Entonces, si no saco mínimamente lo mismo, y algo no estoy haciendo bien.
También podemos calcular la rentabilidad sin tierra, o sea, sacando el capital tierra y poniéndole el capital como tierra, remunerándolo de otra forma. Que también la rentabilidad sin tierra es un indicador que nos va a permitir visualizar eh, en cuánto tiempo me lleva recuperar la inversión. O sea, si yo para recuperar un alambrado necesito, no sé, 50 años y no estoy logrando lo suficiente porque un alambrado no me dura 50 años. Si yo para recuperar la inversión en maquinaria necesito 35 años, no, yo la maquinaria debería rotarla mínimamente cada 10 años, ¿sí? Si quiero ser eficiente. Entonces, esto también me permite empezar a visualizar un poquito de eso. Y por último, la utilidad líquida, que es lo que, después de contar todo esto, lo que le queda en el bolsillo al productor, ¿sí? Y que esto es realmente lo que puede gastar. Y es importante porque puede pasar de que cuando lleguemos acá veamos que los retiros que hace el productor estén por arriba de la utilidad líquida. O sea, se está comiendo el capital. Una frase típica que se escucha, no, se está comiendo el capital. ¿Por qué? Porque está gastando más de lo que debería gastar. ¿Y de dónde saca esa plata? Y primeramente de las amortizaciones. Entonces terminamos con empresas con estructuras obsoletas, viejas, con un parque de maquinaria totalmente ineficiente porque se rompe, porque no sirve. Y bueno, tal vez sería momento de replantear un poquito cómo me manejo en esa empresa. Bueno, la capacidad de crecimiento es esa utilidad, ¿sí? Es un indicador que nos va a permitir conocer la capacidad de crecimiento que tiene esa empresa en el largo plazo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Al ingreso neto le restamos los retiros de capital y se divide por un promedio, por un activo promedio, por el valor de los activos, y se lo multiplica por 100. Entonces voy a decir, bueno, a ver, capacidad de crecimiento, ¿cuánto puedo crecer? ¿2%, 3%, 5%, 10% por año? Es un indicador que también me va a permitir medir mi capacidad de inversiones. Y ahí es donde podemos decir al productor, no te podés comprar la máquina, pero por más que este año te haya ido bien, no te podés comprar esa máquina súper gigante que querés porque no te sirve y porque no está dentro de las capacidades de crecimiento que tenés. Y bueno, resultados financieros. No me voy a extender demasiado con esto porque acá hay uno solo hay muchos, pero hay uno solo que es interesante que lo conozcamos y que lo analicemos, que es ese flujo de caja, ¿sí? Los resultados financieros solamente tienen en cuenta los ingresos y los egresos, que se efectivicen en dinero o equivalente, ¿sí? Hoy cada vez menos se utiliza el dinero en papel, tenemos las transferencias, tenemos los depósitos, las cuentas bancarias, pero bueno, eso, ingreso y egreso, son los que me van a marcar estos resultados financieros. Y se consideran ingresos efectivos todos los que se generan por la venta de lo producido en el campo durante el ejercicio productivo, ¿sí? Pero también, y acá está la diferencia, todos los ingresos que se generen por lo que se produjo en otro momento, ¿sí? Acá entra, por ejemplo, acá sí es la venta directa de todo. Acá sí entrarían las 300 toneladas, los 300.000 kilos que vimos al principio. Vieron que el primer año dijimos, no, solamente se produjo 250. Pero acá sí tengo que hacer los 300 por el precio. Porque no importa si viene de antes, es plata que me va a entrar en este ejercicio, que yo voy a manejar en este periodo de tiempo. Y que me va a permitir, capaz que yo ahorré, porque confío más en tenerlo en el campo, en un silo bolsa, que en el banco, porque lo saco, lo vendo y yo sé que en 20 días, 30 días, tengo el efectivo para pagar un crédito, para pagar un insumos o para pagar al personal. No importa cuándo lo produje, lo tengo y lo puedo vender. Por ejemplo, algunos ejemplos de ingresos efectivos son ventas de bienes producidos en el ejercicio, ventas de stock de productos generados en otros ejercicios, algunos ingresos que se obtienen por un crédito o un préstamo, siempre que sea para la producción. No voy a poner acá el ingreso por el crédito para comprarme un auto
de alta gama, porque no lo estoy usando para la empresa. Y algunas otras disponibilidades que provienen de otras actividades. Todo lo que sea ingreso en efectivo que esté relacionado con la producción de la empresa entra dentro de ingresos efectivos para calcular ese resultado. Y lo importante de esto es periodicizarlo, o sea, darle fecha. El crédito que pido va a entrar en mayo y no poner no todo poner ingreso 2023, no, en mayo. La venta de trigo va a entrar en tal fecha, los terneros los voy a vender en tal fecha. Ponerle momento, porque eso me va a permitir justamente eso que vengo diciéndoles desde el principio, flujo de caja. Todos los ingresos por periodo, todos los egresos efectivos, compra de insumo, inversiones que voy a realizar, pago de deudas que vienen atrasadas, pagos de créditos o de intereses, ¿sí? Todos los egresos que son utilizados en la producción, todo eso. No los retiro de plata para viaje, pero sí los retiros que tengo pactados. Digo, bueno, yo en mi empresa voy a retirar tanta plata, 1.000.000 de pesos por mes. Bien, tengo que tenerlo puesto dentro de ese flujo. Entonces voy a hacer primero todos los ingresos de enero, menos todos los egresos de enero, y me va a dar un saldo. Ese saldo va a ser positivo o negativo. Lo que tenemos que lograr es que sea positivo, porque si es positivo quiere decir que voy a poder hacer frente a todos los gastos. Si es negativo, tengo que ver de dónde saco plata, porque si es negativo, o me va a quedar una deuda que no voy a pagar y que me va a generar intereses y me va a aumentar para el próximo mes los egresos, o voy a tener que salir a pedir un crédito, o voy a tener que vender algo que no tenía previsto. ¿Sí? Por supuesto que al final de ese periodo que yo estoy calculando, al final del año, esto me tiene que dar saldado. Esto me tiene que dar en cero. ¿Por qué? Porque todo lo que sobre queda como utilidad del productor. Eh, Bien, terminamos.